Bueno, compañeros, compañeras, maestra, somos el equipo 5 y pues vamos a empezar a leer. Voy a empezar a leer. La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad, en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos. En estas definiciones encontraremos elementos centrales en la de más consenso, el uso de fuerza por parte de alguien, el daño, recibir dicho daño por una o varias personas, la intencionalidad del daño, el propósito de obligar a la víctima amenazas económicas por parte de su pareja o familia, obligar a las mujeres a hacer favores sexuales a cambio de una postulación, actos u omisiones con el fin o efecto de causar o provocar la muerte o un daño o un sufrimiento físico-sexual, psicológico o económico para las mujeres. Amenazas de tales actos como el acoso, coacción y privación arbitraria de la libertad. ¿Cuáles son los 7 tipos de violencia? Tipos de violencia de género son la psicológica, la familiar, física, patrimonial, sexual, económica, laboral y docente. Ejemplos de violencia por razón de género son violencia física, golpear, empujar, estrangular o cualquier forma de agresión física hacia una persona basada en su género. Violencia verbal, insultos, humillaciones, desprecios o cualquier forma de comunicación verbal que denigre o menosprecie a alguien por su género. Violencia emocional, manipulación emocional, control excesivo, amenazas, chantaje emocional, entre otros, con el objetivo de ejercer poder y control sobre una persona por razón de género. Violencia sexual, acoso sexual, agresión sexual, violación u otras formas de abuso sexual que tienen como base el género de la víctima. Violencia económica, controlar los recursos económicos, impedir el acceso al trabajo o a la educación. Te dejo la parte a Jalil. La violencia por razón de género se da principalmente debido a desequilibrios de poder y relaciones de dominación históricamente establecidas entre hombres y mujeres, así como otras identidades de género. Algunas de las causas incluyen normas culturales y sociales, las cuales son estereotipos de género arraigados en la sociedad que dictan roles y comportamientos esperados para hombres y mujeres, lo que puede conducir a la justificación y normalización de la violencia. Desigualdad estructural. La desigualdad de género en aspectos como el acceso a recursos, la participación política, el empleo y la educación contribuyen a la perpetuación de la violencia basada en el género. Falta de educación y conciencia. La falta de educación sobre igualdad de género y los derechos humanos, así como la falta de conciencia sobre efectos nocivos de la violencia de género, pueden contribuir a su perpetuación. Patrones de control y poder. La violencia por razón de género puede ser utilizada como un medio para mantener el control y el poder sobre otra persona, especialmente en relaciones desiguales o abusivas. Perpetuación de ciclos de violencia. En algunos casos, las experiencias de violencia en la infancia o en las relaciones pasadas pueden llevar a la perpetuación de comportamientos violentos en relaciones futuras. Falta de consecuencias legales y sociales, que son la impunidad y la falta de consecuencias legales y sociales para los perpetradores de violencia de género, pueden perpetuar este tipo de comportamiento. Yo les hablaré
la violencia por razón de género y otras cosas. Abordar estas causas requiere un enfoque multifacético que incluye cambios en las normas culturales, políticas, públicas, sistemas legales y educación para prevenir y erradicar la violencia por razón de género. La violencia por razón de género tiene una serie de consecuencias graves y devastadoras, tanto para las víctimas como para la sociedad en su conjunto. Algunas de estas consecuencias incluyen daño físico, las cuales se definen como las víctimas de violencia de género que pueden sufrir lesiones físicas graves que van desde moretones y cortes hasta fracturas óseas, daño interno e incluso la muerte. La segunda sería el impacto psicológico, que esta puede causar trauma psicológico significativo, incluyendo estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastornos de estrés agudo, trastornos de alimentación y pensamientos. Aislamiento social, las víctimas de violencia de género pueden experimentar un aumento en el aislamiento social debido al control ejercido por el agresor, el estigma social asociado con ser una víctima de violencia y el miedo a represalias, deterioro de la salud física y mental, la exposición continua a la violencia de género puede tener efectos nefastos a largo plazo en la salud física y mental de las víctimas, incluyendo enfermedades crónicas, discapacidades físicas y problemas de salud mental a largo plazo. Intergeneracional de la violencia de género puede perpetuar un ciclo intergeneracional de abusos con adolescentes que crecen en hogares afectados por la violencia extremada y a convertirse en perpetradores económico, la violencia de género puede resultar en una forma de para trabajar, mantener el agresor, recompensa de las instituciones, la falta de respuesta efectiva para parte de instituciones gubernamentales como la policía y la seguridad puede llevar mayor influencia en las instituciones por parte de las víctimas y disminuir la probabilidad de buscar ayuda profesional. Consecuencias de la violencia por razón de género que resulta en la importancia de abordar el problema de manera integral y urgente. La violencia por razón de género tiene múltiples causas complejas que se entrelazan entre sí. Algunas razones principales incluyen Las consecuencias de la violencia por razón de género que resaltan en la importancia de abordar este problema de manera integral y urgente. La violencia por razón de género tiene múltiples causas complejas que se entrelazan entre sí. Algunas de las causas principales incluyen la desigualdad de género, la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, así como otras entidades de género en una causa fundamental de la violencia por razón de género. Las normas culturales, sociales y económicas que colocan a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres contribuyen a la perpetuación de la violencia. 2. Normas culturales y estereotipos de género. Los roles de género rígidos y las expectativas sociales sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres pueden alimentar a la violencia por razón de género. La creencia de que los hombres deben ser dominantes y las mujeres sumisas puede justificar y normalizar la violencia contra las mujeres y otras personas marginadas por su género. 3. Falta de educación y conciencia. La falta de educación sobre la igualdad de género y los derechos humanos puede contribuir a la perpetuación de la violencia por razón de género. La falta de conciencia sobre los efectos nocivos de la violencia y la discriminación basada en el género puede llevar a la justificación y tolerancia de dichos comportamientos. El 4 sería factores socioeconómicos, el cual la pobreza es el acceso desigual a recursos económicos y la dependencia económica puede aumentar la vulnerabilidad de las mujeres y otras personas marginadas a la violencia por razón de género. La falta de oportunidades económicas puede limitar las opciones de víctimas para escapar de situaciones abusivas. 5. Falta de acceso a la justicia. La impunidad de los perpetradores de la violencia de género debido a la falta de aplicación efectiva de la ley puede contribuir a la perpetuación de la violencia.
la falta de acceso a sistemas jurídicos justos y sensibles al género que puede disuadir a las víctimas de buscar ayuda y protección. La sexta y por último sería la cultura de violencia y la masculinidad tóxica. La socialización de los hombres en la cultura que glorifica la agresión, la dominación y el control que puede contribuir a la perpetuación de la violencia por razón de género. La masculinidad tóxica promueve la idea de que la violencia es una forma aceptada de resolver conflictos y mantener el poder de los demás. Estas son algunas de las causas principales de la violencia por razón de género, y abordar este problema requiere un enfoque integral que aborda tanto los factores estructurales como los culturales y sociales. Ahora, para concluir, ¿me pueden decir alguno de ustedes su opinión acerca del tema? En mi opinión, la violencia de género es una grave violación de los derechos humanos que refleja desigualdades arraigadas. Debe una acción colectiva urgente para abordar tanto causas estructurales como para apoyar a las víctimas y sancionar a los perpetradores. Es fundamental promover la igualdad de género, el respeto y la educación para erradicar este problema y crear un entorno seguro para todos. ¿Alguien más o concluimos? Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Gracias por ver el video y esperamos que les haya gustado.